Si guardar el día de reposo era tan esencial, tan importante, ¿por qué Pablo predicaba que nadie juzgue en cuanto a días de reposo o días de luna nueva? Que eso precisamente es el Shabbat hebreo. Dice Colosenses 2, 16, 17, nadie los juzgue en comida o bebida, de las leyes de alimenticias del primer pacto. Nadie los juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque es el calendario hebreo. Todo lo cual es sombra de lo de venir, pero la realidad es el Cristo. Entonces, está diciendo claramente que el día de reposo era una sombra y que Cristo es la realidad, ¿verdad? Por lo tanto, le pido a Osán un versículo del apóstol Pablo donde enseñe que los cristianos tienen que guardar el día de reposo como doctrina apostólica. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 19, respecto a los judíos y a los gentiles, él dice lo siguiente: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Yo tendría que preguntar si parte de los mandamientos de Dios tiene que ver también con el sábado. La respuesta en todo momento es sí. Por lo tanto, la idea se encuentra implícita en ese texto. También en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, verso 2, está escrito: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Como podemos ver una vez más, el cuarto mandamiento sigue siendo parte de los mandamientos de Dios. No existe una cita donde diga que el cuarto mandamiento ha dejado de ser parte de los mandamientos de Dios. Ahora, con relación a Colosenses 2:16. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El verso 17 explica el verso 16 de la misma forma como explica Hebreos 4:10 al verso 9. Dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Allí se está hablando de sombras, y el sábado semanal no es una sombra de Cristo. Los sábados ceremoniales o anuales, como la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompeta, Yom Kippur y tabernáculo, sí vienen como una sombra de Cristo, y las sombras solo son introducidas como consecuencia del pecado, por una necesidad del transgresor. El sábado semanal está antes del pecado, cuando no había necesidad de sombras. Por lo tanto, el sábado semanal, el séptimo día de la semana o el cuarto mandamiento simplemente no encaja en la etiqueta de sombras de Cristo. ¿Por qué? Porque está antes del pecado, y allí bien claro se está encargando de señalar el apóstol Pablo de que esos días de reposo que aparece en plural en el verso 16 tiene que ver con las sombras de Cristo, de la misma forma que esas comidas y bebidas. Muchos malutilizan también ese texto para decir de que cuando se dice, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, que uno puede tomar cualquier cosa como parte de nuestra alimentación, pero el verso 17 está explicando que tiene que ver con las sombras de Cristo, ¿no? Panes sin levadura era una comida, el cordero de la Pascua era una comida, etcétera, etcétera. Allí no está hablando de comer cerdo, no está hablando de comer algún tipo de animal inmundo, sino está hablando de esas comidas de carácter ceremonial con las cuales se acompañaban las festividades, ¿no?, de los sábados anuales o ceremoniales. Por lo tanto, ese texto, al ser usado para decir de que nadie te juzgue por no guardar el sábado, simplemente viene en base a una mala interpretación de la cita.